Bien, son las 9:20. En Mañana en Directo queremos seguir profundizando en torno a varios temas que han marcado la pauta en materia de derechos humanos. Lo más reciente es lo que ha sucedido durante esta mañana con el suicidio del general en retiro del Ejército Hernán Ramírez Rurangé. Para hablar de este y otros temas, estamos junto al abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto. Gracias por estar con nosotros, abogado. Hola, buenos días. Hola, abogado, buenos días. Abogado, queríamos conversar, y para eso queríamos que estuviera acá con nosotros de Mañana en Directo, del caso de Gollados en particular, pero nos gustaría referirnos primero a la información que surgió esta mañana, el suicidio del general Hernán Ramírez. ¿Qué opinión le merece el hecho en particular de su suicidio, digamos, considerando el contexto de la sentencia que se dictó esta semana? La verdad es que uno simplemente tiene que lamentar un hecho de esa naturaleza. Nadie se puede alegrar por la muerte de otra persona. De manera de que yo la verdad es que no tengo nada más que decir. Los hechos están señalando de que este general se suicidó porque no pudo soportar el peso de una sentencia de 20 años. A su edad. Y bueno, cada uno es libre de decidir su destino, y en ese aspecto yo la verdad es que no tengo nada más que decir. Bien, abogado, sobre la materia que nos convoca, el caso de Gollados y en particular esta libertad condicional que se ha entregado a los dos involucrados esta semana, ¿cómo recibe usted esa decisión de la Corte Suprema, de la tercera sala? Un duro golpe porque indudablemente que la familia, y yo creo que gran parte de la sociedad chilena no puede estar satisfecha con un fallo de esta naturaleza. En primer lugar, porque la institución de la libertad condicional está plagada de sentido común. Y el sentido común nos dice que si hay alguien condenado a presidio perpetuo es a perpetuidad. Y el legislador, a través de un decreto de ley del año 1926, cuando en Chile no se conocían los crímenes de lesa humanidad, por lo tanto no pudo legislar de estos tipos de crímenes. Porque son delincuentes distintos, el delincuente común al que es un delincuente violador de los derechos humanos. Son personas absolutamente distintas. Y el tratamiento es distinto, por eso para uno existe la prescripción, para otro no existe. Para uno existe la amnistía, para otro no existe. Pero eso es por reglas de carácter universal, que Chile tiene que obedecer necesariamente porque son obligatorias dentro del territorio nacional. Entonces, y la pregunta es entonces, abogado, si esas reglas son universales y son aplicables dentro del territorio nacional, ¿cómo se explica que una sentencia, salvo que usted me diga que no está basada en derecho, que es antojadiza, pero si se funda en derecho, ¿en qué se funda una sentencia que les da libertad condicional a estos dos reos? A ver, la respuesta es muy simple. Yo diría que hay en este minuto al interior de la Corte Suprema dos visiones, una que yo entiendo que es mayoritaria a favor de aceptar el derecho internacional y otra que es minoritaria, que es la que se expresa a través de este fallo. Es decir, ya no es primera vez que esta tercera sala constitucional hace caso omiso al derecho internacional. Y esto implica un desafío para los jueces, porque los jueces no pueden solo reducir su mirada al derecho interno. En materia de derechos humanos estamos gobernados por ese derecho internacional. Pero no es y esa tercera sala no lo aplica. Diputado, conversábamos con el diputado Gutiérrez hace un rato, sí. Y yo ponía, en realidad mi tesis es que acá hay una falta de ley o falta del Ejecutivo de no apoyar esas leyes o apurarlas. Porque ¿no es acaso cierto, abogado, que para que una ley internacional sea enteramente aplicable en nuestro territorio tiene que ser no solamente ratificado el tratado, sino que además incorporado al derecho interno vía ley? Y eso es lo que no se ha hecho. No. A ver, yo quiero volver a lo siguiente. Este fallo, yo lo he dicho, es una involución, un retroceso para lo mucho que hemos avanzado del año 2000 al 2015. Chile en ese periodo de 15 años ha cambiado radicalmente, absolutamente. Y la judicatura también ha cambiado. Entonces, y esa judicatura ha señalado que no es necesario ratificar tratados de derechos humanos, es decir, un acuerdo convencional, no es necesario ratificarlo e incorporarlo al derecho interno porque son normas de jus cogens, normas universalmente aceptadas y que son la mayor y más importante fuente del derecho. Por lo tanto, y lo ha dicho la Corte Suprema, la Sala Penal ha dicho, mire, Chile no ha suscrito la Convención sobre Imprescriptibilidad, que es de los años 60. No la ha suscrito, no la ha ratificado como se ratifican todos los tratados de derechos humanos. Pero ha dicho, pero ese convenio o tratado de imprescriptibilidad es válido en todo el mundo, de manera que nosotros lo incorporamos porque son normas de jus cogens. Abogado, entonces explíquenos en términos simples cómo
cree usted que está razonando efectivamente la Corte Suprema y aquellos que dieron su visto bueno a esta decisión? Claro, yo creo que hay que hacer el distingo. Este es un fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, por supuesto que representa también a la Corte Suprema, pero es un fallo en una sala donde hacen caso omiso al derecho internacional. Esa es la única explicación. Por eso es que es un retroceso, una involución, porque si yo le... Y además aquí se comete un tremendo error, incluso desde el punto de vista de la falta de criterio. ¿En qué sentido? Es verdad que la Corte Suprema no acepta en todos los recursos de protección alegados, ¿verdad? Por la sobrepoblación de recursos de protección. Pero hay casos que tienen alguna complejidad. Hay casos que tienen materias que le interesan al país en su conjunto. Y este es un caso que le interesa al país en su conjunto. Entonces, ¿por qué no aceptar alegato? Eso a mí me llama profundamente la atención. Más aún, cuando unánimemente una de las salas de la Corte de Apelaciones habría rechazado un recurso que apuntaba a lo mismo. Es decir, libertad condicional para el señor González Betancourt se lo negó una sala de la Corte de Apelaciones. Hay fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema que también han negado la libertad condicional, y aquí quiero ir al centro de la cuestión. ¿Por qué debiera negarse? Porque este es un beneficio que se concedió a partir del año 25-26 a personas que se han rehabilitado. Es decir, por eso decía, tiene que tener sentido común. Abogado, lo quiero interrumpir un segundo, tenemos que ir a un móvil, pero quiero que dejemos esta en pausa, porque nos interesa seguir con el tema. ¿Le parece? Bien, me parece. Un ratito. Bien. Muchas gracias. Estamos en el estudio conversando con el abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto. Recién conversábamos, Sebastián, sobre cómo la legislación chilena se aviene, ¿no? Y cómo se aplica respecto de estos casos. Claro, y en particular, abogado, usted planteaba un tema central en este fallo de la Corte Suprema sobre el caso de Goyados, que tiene que ver con la rehabilitación de las personas que acceden ahora a libertad condicional. No hay ninguna duda de que al delincuente se le ofrece a través de una legislación del año 25 o año 26 un beneficio, no un derecho, de que pueda optar a una libertad condicional. ¿Cuál es el fundamento básico? Que esté rehabilitado, que esté regenerado, que sea una persona que esté en condiciones de reinsertarse a la sociedad y de pasearse por el Paseo Humao, huérfano en Santiago de Chile como una persona común y corriente. Esa es la base. Pero si uno se atiene al fallo dictado por la Corte de Apelaciones que le negó este beneficio a esta persona, ese fallo dice, mire, hay informes psicológicos que establecen que esta persona no es capaz de reconocer la gravedad del delito que cometió. Es decir, no tiene conciencia del delito. Lo dice el voto de minoría también. Y además dice, no tiene conciencia del delito, no tiene conciencia del daño causado. ¿Es posible que una persona en esas condiciones, que no está rehabilitada, que no se arrepiente, que no pide perdón, que no vuelve atrás y dice, mire, yo no lo volvería a hacer, que le demos la libertad para que esté en el medio libre como cualquier ciudadano? No. Y ahí falla, digo, la sentencia de la Corte Suprema, porque no toma en cuenta ese elemento y no toma en cuenta el derecho internacional. ¿En qué sentido? El derecho internacional, en su larga lucha contra la impunidad, ha establecido que para los autores de crímenes de lesa humanidad no hay beneficios ni hay ventajas. Y eso aquí ha operado en contrario. Por eso digo un tremendo retroceso en este caso. Y yo creo que la Corte además se ha puesto en un problema serio por no escuchar los alegatos y las argumentaciones de las partes. ¿Cuál es el problema serio? Este señor que está siendo favorecido con este beneficio de la libertad condicional, le esperan varias sentencias todavía por desaparición de personas. Es decir, hay un proceso que ya está en condiciones, que es el de Víctor Vega Riquelme, próximo ya a conocerse su fallo, es decir, a revisarse su fallo en la Corte de Apelaciones, y ya tiene un fallo dictado en su contra primera instancia, condenatorio. Y vienen otros. Entonces, ¿qué va a hacer la Corte Suprema? ¿Va a seguir manteniendo a esta persona en libertad condicional en circunstancias que le vienen nuevas sentencias? Ahí hay un tema complejo. Y el otro tema que queda abierto, abogado, es que, bueno, si la Corte está siendo tan laxa, primero porque no acepta el jus cogens y segundo porque no considera requisito sine qua non el hecho de la rehabilitación para otorgar el beneficio, bueno, va a empezar entonces a llenarse de trabajo porque van a presentar todos peticiones de libertad condicional. Ese es el peligro que tiene el efecto de repetición, es decir, que todos van a pedir lo mismo y van a llegar a esa misma sala y esa misma sala. Se va a vaciar Punta Peuco, digamos. Claro, esa misma sala va a fallar en el mismo sentido. Pero tú antes me hacías una pregunta que es bueno para que la gente lo entienda. Bueno, ¿y cómo es que pasa esto? ¿Cómo es que ocurre esto en un país que avanza tanto en materia de derechos humanos? Y eso tiene una explicación, es decir, cómo aparecen estas rendijas de impunidad, porque esto es impunidad.
Es decir, un tipo que está condenado a presidio perpetuo y no cumple su condena, es impunidad. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Y yo digo, bueno, estas son las grandes carencias, las grandes precariedades de todos los gobiernos constitucionales después de la dictadura, que no se pusieron a adecuar la legislación interna a la legislación internacional. Porque aquí bastaría simplemente haber modificado un reglamento del año 1925 para que no tuviéramos ese problema. Pero ¿sabe qué pasa, abogado? Pero espere, le voy a decir lo otro. Sí. Para eso no solo es necesario la acción legislativa. El artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Chile es suscriptor, establece que los estados deben adecuar su legislación interna a la internacional. Y lo pueden hacer por vía legislativa, por vía administrativa y también lo pueden hacer por vía judicial. Es decir, los jueces están obligados en función de principios de convencionalidad a adecuar esa legislación en sus fallos. Claro, pero lo que uno no entiende, lo que yo no entiendo, no termino como realmente de capturar, es que si es que los jueces han fallado ese deber que está consagrado en este artículo 2, bueno, ¿por qué no lo repara la administración o el Congreso? Bueno, pero pareciera que aquí hay una complicidad latente, tanto en esos jueces que tienen una opinión distinta y los legisladores que prefieren no hacer lo que tienen que hacer, ni el gobierno, sea cual sea, que tampoco pone urgencias, tampoco lo cambia por la vía administrativa. Entonces, al final, ¿a quién le importa? Al final de cuentas, tú tienes toda la razón. No sabría decir si es complicidad o no es complicidad. Yo me quedaría porque son carencias, precariedades, insuficiencia, un manejo poco preocupado del tema. Pero eso, bueno, le coloca una situación de urgencia a la presidenta Bachelet y a su gobierno, ¿verdad? Tener la iniciativa gubernamental en ese sentido. Pero eso no omite a que no existiendo esa actividad gubernamental, sí existe la obligación de los jueces. Sí. Y eso no lo han hecho. Abogado Caucoto, muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Muy amable. Gracias por esperar. A usted, que tenga un buen día. Adiós, gracias.